Bueno, hola a todos, espero que anden bien. Debido a que no hay alumnos conectados, voy a pasar a explicar los contenidos de la clase de esta semana, por si ustedes en algún momento necesitan repasar temas condicionales y demás, que es el último tema del bloque 4. Vamos a estar trabajando esta semana, como para que tengan, digamos, una base gramatical y puedan guiarse un poco mejor en caso que surjan dudas a medida que van resolviendo las actividades de la lección de esta semana. Como les decía, esta semana vamos a estar trabajando con las condicionales, ¿sí? Las condicionales se emplean para especular acerca de lo que podría ocurrir o lo que puede haber ocurrido, ¿sí? Y también lo que desearíamos que ocurriese. O sea, esto depende de la situación, ¿sí? En inglés, siempre que una oración tenga el conector if, ¿sí? Y se componga de, digamos, de este conector, vamos a estar hablando de una oración en donde va a haber una condición y un resultado, ¿sí? A este tipo de oraciones los llamamos condicionales. En algunas condicionales cuyo significado o connotación es negativa, hay un conector alternativo, ¿sí? Que se llama less, ¿sí? Que significa al menos que o si no, que se utilizan en lugar del if para dar esta idea de si no sucede algo, tendremos determinado resultado, ¿sí? Entonces, vamos a tener primero una oración que va a comenzar con el if, en donde va a estar la condición, y luego un resultado. Por ejemplo, if you do exercise every day, you start feeling better in a few days. Si uno hace ejercicio todos los días, te empezás a sentir mejor en un par de días, ¿sí? Fíjense, yo pongo una condición, si hago ejercicio, y como resultado comienzo a sentirme mejor en unos pocos días. Tenemos otro ejemplo acá. If you study English, you'll have more job opportunities. Si estudias inglés, tendrás más oportunidades laborales, ¿sí? Acá quiero hacer una diferenciación. Fíjense en que en ambas oraciones, ¿sí? En la parte del if, si ustedes observan el verbo do y el verbo study, ¿sí? Ambos verbos están conjugados en tiempo presente simple. ¿Cómo me doy cuenta? El verbo está en su forma normal, no le agregamos nada, ¿sí? Así que estamos hablando de tiempo presente simple. Es el tiempo que usamos para expresar regularidades, hábitos, rutinas, ¿sí? Bien, pero si comparamos las cláusulas de resultado, vamos a ver que en la primera tenemos el verbo start, que es el verbo principal, ¿sí? Feeling es un gerundio. Y en la segunda tenemos will have, ¿sí? Entonces, fíjense en que en este segundo ejemplo cambia el tiempo verbal del resultado y en un ratito vamos a ver por qué sucede esto, o cuándo elegir uno o cuándo elegir el otro. Cuando hablamos de condicionales tenemos cuatro tipos, ¿sí? El tipo cero, que se usa para hablar de hechos generales, ¿sí? Como el que les decía recién, si haces ejercicio, comenzás a sentirte mejor en unos pocos días, ¿sí? Tanto en la cláusula del if como el resultado, el tiempo es presente simple en las dos. Pues estamos hablando de hechos generales, eso tiene que ver un poco con el uso del tiempo presente simple. Luego tenemos la condicional tipo 1, en donde acá vamos a hablar de una condición posible y su resultado probable, ¿sí? Por ejemplo, si estudias inglés, tendrás más oportunidades laborales. Es una de las probabilidades o posibilidades que tenés si estudias inglés. En este caso, ¿sí? En la tipo 1, vamos a tener la cláusula del if, la condición con tiempo presente simple, y la del resultado vamos a tener futuro simple. Estamos hablando del will y un verbo en infinitivo. Pues estoy hablando de los posibles resultados. Bien, luego está el tipo 2 y 3, que si bien no los vamos a ver, ¿sí? En detalle en este curso nos vamos a enfocar en la 0 y en la 1, sepan que la tipo 2 se utiliza para situaciones hipotéticas, ¿sí? Por ejemplo, if I won the lottery, si ganara la lotería, I wouldn't work anymore, no trabajaría más, por ejemplo, ¿sí? Es una situación imaginaria. Y luego tenemos la tipo 3, ¿sí? En donde vamos a hablar de una condición que no es real, de tiempo pasado, ¿sí? Y su resultado. Generalmente las condicionales tipo 3, esto después ustedes lo van a ver en detalle en inglés 2, por eso les digo que
no se compliquen, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la 0 y en la 1, pero decirles que la tipo 3 se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas acerca de algo que ya sucedió en el pasado y que no lo podemos cambiar. Por ejemplo, si hubiese estudiado, hubiese aprobado. Ya está, no estudiaste, no aprobaste, no lo podemos cambiar, te fuiste a recuperatorio, bueno, ya está, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta como para saber de qué se trata. Después, en su momento, trabajaremos en detalle estas cuestiones. Pues están las mixtas, en donde se permite poner en la cláusula del if, por ejemplo, una condición no real del pasado y en la parte del resultado, un resultado probable en el tiempo presente. Pero bueno, esto como les digo, simplemente sepan por el momento que existen, ¿sí? Para qué se usan, pero no se enfoquen tanto en cómo formarlas. Hablo de la 2, 3 y la mixta, porque no lo van a necesitar ahora, ¿sí? Una cosa importante, yo les vengo diciendo que la condicional está formada por el if, la condición y el resultado, pero también puede pasar que el resultado aparezca al comienzo de la condicional, ¿sí? Digamos, en ese caso, ¿sí? Vamos a invertir el orden de las cláusulas, pero no vamos a mezclar los tiempos verbales, ¿sí? Muevo directamente cláusula de resultado. You start feeling better in a few days if you do exercise every day. Fíjense en que el if se movió con la condición en presente simple. Lo mismo para el segundo ejemplo. You have more job opportunities if you study English. Lo mismo, el if está con su oración con el you y el study en presente simple, y la cláusula de resultado que está al comienzo, estar con el will, no podemos mezclar los tiempos verbales. O sea, en la tipo 0 no pasa nada, porque en las dos partes tenemos presente simple. Pero en la condicional 1, cada cláusula, tanto la de condición como la de resultado, tiene su propio tiempo verbal y no se pueden mezclar. O sea, no puedo tener if, la cláusula del if con un will adentro. ¿Sí? Yo no puedo decir you will study, no. ¿Sí? El study tiene que ir en tiempo presente simple. Así que vamos a pasar a la condicional 0 en detalle, ¿sí? La condicional 0 se usa para situaciones en las que si se cumple una condición, siempre va a dar el mismo resultado, porque estamos hablando de acciones que se dan siempre de la misma manera. Vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. If you don't put sun cream on, you get burned, ¿sí? Si no te pones crema solar, te quemas, es fija, ¿sí? Siempre pasa igual. If you get a virus, call the IT specialist. Si tenés un virus, llama al especialista en informática que te lo soluciona, ¿sí? La estructura del condicional 0, como les decía, se forma poniendo los verbos en presente simple, tanto en la cláusula de condición como en la de resultado. Vamos a ver los usos, ¿sí? Les había dicho hechos verdaderos, leyes científicas, verdades generales. Por ejemplo, if my dog sees the postman, si mi perro ve al cartero, he barks, él ladra, ¿sí? Pasa siempre lo mismo, ¿sí? Y también se usa para dar instrucciones. Acá tenemos que poner la condición en presente simple y el resultado, ¿sí? Si es una instrucción, vamos a tener que usarlo con el imperativo. If it rains, si llueve, don't go to the playground. No salgas al patio. Te dando una orden, ¿sí? Bien. Recuerden que si la cláusula del if está al comienzo, ¿sí? De la condicional, si la condicional empieza con el if, pongo la condición y luego tengo que poner una coma. If water reaches 100 degrees, coma, it boils. ¿Sí? Si el agua llega a 100 grados, hierve. Ahora, si yo digo water boils if it reaches 100 degrees, fíjense que ahí no está la coma, ¿sí? Si la cláusula de la condición está al final, no pongo la coma. Atención con eso, que son reglas específicas de este tema, ¿sí? Luego después tienen lo mismo que les acabo de explicar un poco más detallado, ¿sí? Más ejemplos de instrucciones. If you feel sick, go to the doctor. Si te sentís mal, anda al médico. Acá tenemos una condicional que empieza primero con la orden. Don't open the door if someone knocks. No abras la puerta si alguien llama. ¿Sí? En este condicional se puede sustituir el if por un when.
sin alterar el sentido de la frase, ¿sí? Por ejemplo, if you heat ice, it melts. Si uno calienta hielo, se derrite. When you heat ice, it melts. Cuando calentas hielo, se derrite. Fíjense que es lo mismo, ¿sí? Pero puedo encontrar casos en donde en vez de tener if, tenga como, digamos, en la cláusula de la condición, el when. Ténganlo en cuenta porque puede pasar. Y luego tenemos la condicional tipo 1, ¿sí? Como les había dicho al comienzo de la clase, se usa para situaciones en las que si se cumple una condición, es probable que se dé un resultado determinado, ¿sí? Hay un menor grado de probabilidad de que se realice la acción con respecto a la condicional 0, ¿sí? La condicional 0 expresa algo que sucede siempre de la misma manera, pasa, es una verdad general. La condicional 1 tiene un poquito menos de probabilidad que la 0, ¿sí? Y así va bajando el nivel de probabilidad a medida que avanzamos en las condicionales que siguen, en la 2 y en la 3, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. If you don't put on repellent, you will get bitten. Si no te pones repelente, te van a picar, ¿sí? If you study hard, you will get good marks. Si estudias mucho, sacarás buenas notas, ¿sí? La estructura, tenemos la parte del if con presente simple y el resultado va a estar en futuro simple, o sea, con el will. Si no se acuerdan bien el tema del futuro simple, repasen la clase donde repasamos todos los tiempos futuros y entre ellos estaba el will. Con respecto al uso, lo vamos a utilizar para expresar planes de futuro, amenazas, advertencias, promesas o para convencer a alguien acerca de algo. Por ejemplo, if I try hard, I'll succeed. Si me esfuerzo, lo lograré. ¿Sí? En la parte de futuro, o sea, donde ponemos el futuro simple, generalmente usamos el will, pero también se puede utilizar going to, ¿sí? Y también se puede utilizar can, might, should o must, que son los verbos modales que estuvimos viendo a lo largo del curso. Can, poder, might para indicar probabilidad, should, debería o deberías, y must para indicar obligación, deber, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? If the weather is nice on Sunday, we'll go on a picnic, ¿sí? Si el domingo hace buen tiempo, iremos de picnic. If I don't have to go to work tomorrow, I'm going to visit my parents. Si mañana no tengo que ir a trabajar, iré a visitar a mis padres. If the meeting finishes early, we can go for a drink. Si la reunión termina temprano, podemos ir a tomar algo. If I have time this afternoon, I might wash my car. Si esta tarde tengo tiempo, puede que lave el coche. Fíjense en que el might indica una posibilidad de que algo suceda, ¿sí? If they invite you, you should go. Si te invitan, deberías ir. If you have any problems, you must call me. Si tenés algún problema, debes llamarme. Entonces, nos da como variantes, ¿sí? Para que no sea siempre con el will. El will, digamos, es la forma básica, con el resultado con will, es la forma básica de la condicional tipo 1. Después uno puede ir variando de acuerdo a la situación, así que tengan en cuenta cuáles pueden usar. Lo mismo, después, si ustedes van a invertir el orden, van a poner primero la cláusula de resultado y luego la de condición, recuerden que la coma no se pone, ¿sí? Es lo mismo que vimos con la condicional tipo 0. Y eso aplica para todas las condicionales, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, entonces, llegaríamos, ¿sí? Con los contenidos de esta clase. Las condicionales es bastante sencillo, ¿sí? Es muy llevadero. Y luego tienen la actividad, la lección de esta semana. Ya les voy a mostrar para que lo vayan viendo, ¿sí? Texto sobre multimedia. Presten atención, ¿sí? Lean el texto, ¿sí? Y presten mucha atención a las oraciones que están remarcadas en negrita, porque son justamente condicionales, ¿sí? Traten de leerlo y analizar la estructura gramatical para ver de qué tipo de condicional estamos hablando y por qué se eligió ese tipo de condicional ahí, ¿sí? Así que vayan revisando las actividades, pónganse el día con las lecciones y cualquier cosa nos encontramos en los canales de consulta, ¿sí? Pueden enviarnos mensajes a través del foro o bien
me escriben por mensaje privado, me buscan con mi nombre y mi apellido, Julieta de Marco separado, y charlamos por ahí que no hay ningún problema. Espero que esta clase les haya resultado útil y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande.